Fue al hospital con su novia, pero se congeló al ver a su ex embarazada. Jamás imaginó que al entrar a ese hospital, volvería a ver el amor que perdió. Dicen que la vida tiene un sentido del humor tan irónico que a veces parece escrita por el propio destino. Daniel jamás pensó que una simple visita al hospital se convertiría en el capítulo más intenso de su narración. Iba acompañado de su novia, confiado, tranquilo, creyendo tener el control de todo, hasta que el universo decidió recordarle que nadie puede escapar del pasado. Frente a él, en una camilla, estaba su exesposa, embarazada, mirándolo con una mezcla de sorpresa y dolor que congeló el tiempo. Fue en ese instante cuando comprendió que algunas historias no terminan, solo esperan el momento exacto para regresar. A veces creemos haber cerrado ciclos, pero en realidad solo los hemos dejado dormir. El misterio del amor es que nunca desaparece por completo, se transforma, se esconde, y un día vuelve con un impacto capaz de mover hasta lo más profundo del corazón. Aquella escena, cargada de suspenso y drama, rompió las máscaras, las excusas y los silencios. Porque la vida, con su manera impredecible de enseñar, usa las paradojas más dolorosas para mostrar lo que realmente importa. Esta historia no es solo sobre un reencuentro inesperado. Es una historia sobre el cambio, sobre cómo la culpa puede transformarse en superación, y el miedo en esperanza. Es un relato donde la familia, la reflexión y la inspiración se entrelazan para recordarnos que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto, pero siempre llega cuando más lo necesitamos. Prepárate, porque lo que está por venir no es una simple historia, es una lección sobre el poder del perdón, la fe y los giros del destino que cambian el rumbo de una vida entera. El encuentro inesperado. El aire del hospital olía a desinfectante y destino. Daniel caminaba distraído, sosteniendo la mano de su novia, sin imaginar que unos metros más adelante su pasado lo esperaba con un golpe de realidad. Cuando vio a Laura en la camilla, embarazada, el mundo se le detuvo. El sonido del lugar se volvió un eco lejano, y el celular que resbaló de su mano pareció caer en cámara lenta. En ese instante, todo lo que creía haber superado regresó con una fuerza que ni el tiempo ni el orgullo pudieron borrar. Su mirada se cruzó con la de ella, y fue como si la vida misma le mostrara una ironía del destino. En los ojos de Laura había misterio, dolor y una calma que desarmaba cualquier defensa. Él sintió una punzada de culpa mezclada con curiosidad, porque el corazón todavía latía tan rápido por alguien que ya no formaba parte de su familia. La emoción le nubló la razón, y una reflexión lo atravesó: uno nunca escapa del pasado, solo lo posterga hasta que decide mirarlo a los ojos. El silencio entre ellos decía más que 1000 palabras. Había una paradoja viva frente a él: la mujer que había amado y perdido, ahora estaba allí, dándole forma a un nuevo comienzo que no le pertenecía. Daniel sintió que todo su cambio interior era puesto a prueba en ese mismo instante. Era una escena cargada de suspenso y drama, donde el simple parpadeo podía quebrar lo poco que quedaba de su orgullo. El impacto lo dejó inmóvil, como si el universo le recordara que nada está realmente cerrado cuando se trata del corazón. La enfermera que pasaba por el pasillo notó el temblor en su respiración, esa mezcla de recuerdos y motivación que se pelean dentro de un hombre cuando su historia se le presenta de nuevo. En los ojos de Daniel había un brillo distinto, no era solo sorpresa, era esperanza disfrazada de miedo. A veces, el amor más profundo se esconde detrás del caos más inesperado. Y ahí, entre monitores y respiraciones entrecortadas, comenzaba una nueva narración que él jamás hubiera imaginado. Laura apartó la mirada, intentando mantener su dignidad en medio del huracán. Ella también sentía la contradicción de ver frente a sí al hombre que una vez juró amarla, y que hoy parecía tan ajeno. Pero por dentro, sabía que el destino no suele repetir escenas sin motivo. Había una lección que ambos debían aprender, algo más grande que su orgullo o su dolor. La vida, en su extraña sabiduría, los había reunido de nuevo, no para castigarlos,
sino para transformarlos. Y mientras Daniel permanecía allí, sin saber si acercarse o huir, un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago: quizá no era coincidencia, quizá era una segunda oportunidad. Pero el miedo al rechazo y al pasado lo detuvo. Lo que no sabía era que, a pocos pasos de distancia, alguien más lo observaba, y esa presencia cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Culpa y confusión. Daniel permaneció en el pasillo, con la mente revuelta entre preguntas que no se atrevía a pronunciar. El misterio de esa escena lo consumía, ¿y si el bebé era suyo? La curiosidad se mezclaba con un drama interno imposible de disimular. Su orgullo quería convencerse de que era absurdo pensarlo, pero su corazón, ese que tantas veces ignoró, latía con una fuerza nueva, como si quisiera decirle algo. En ese instante, el destino lo enfrentaba a su sombra, esa parte de sí que evitó por años, escondida detrás de la fachada del éxito. El eco de sus propios recuerdos comenzó a dolerle más que cualquier reproche. Las discusiones, los silencios, la última vez que la vio llorar. Todo volvió a su mente como una película que no pidió volver a ver. Sintió culpa, sí, pero también una pequeña chispa de motivación, la idea de que tal vez aún podía reparar lo que rompió. Era un sentimiento contradictorio, una paradoja entre el remordimiento y la esperanza. Esa mezcla lo desorientaba, lo hacía sentir humano de nuevo, vulnerable, lejos del hombre que fingía ser. A cada pensamiento, su respiración se hacía más pesada. No podía escapar del peso del pasado, y en esa reflexión, comprendió que la verdadera superación no llega cuando se olvida, sino cuando se enfrenta a lo que duele. El impacto emocional era tan fuerte que sentía un temblor interno, una sacudida que nacía desde el pecho. Tal vez ese bebé no era suyo, pero la vida le estaba mostrando algo que iba más allá de la paternidad. Era como si el universo le dijera: aprende a amar sin condiciones, o perderás más de lo que imaginas. En medio de esa confusión, Daniel recordó las palabras de su madre: nadie se libra del eco de sus actos. Y esas palabras lo golpearon con una claridad brutal. Por primera vez, entendió que el verdadero cambio no sucede cuando uno busca controlarlo todo, sino cuando se rinde ante la emoción de lo que no puede explicar. La narración de su propia vida había tomado un giro inesperado, y él no tenía el guión. Solo el suspenso del momento lo mantenía despierto, temeroso de lo que venía. Mientras tanto, Laura, desde la camilla, lo observaba en silencio. Podía sentir la confusión de Daniel incluso sin mirarlo directamente. Había algo en su postura, en la forma en que se sujetaba la cabeza, que revelaba más de lo que decía su boca. Ella también sabía lo que era vivir con culpa y reflexión, esa sensación de estar atrapada entre el pasado y el futuro. Pero algo en su interior le susurraba que esta historia aún tenía algo que enseñarles a ambos. Y justo cuando Daniel intentaba recuperar el control de sus pensamientos, una voz interrumpió su tormenta interna. Una enfermera lo llamó por su apellido, Morete, y ese simple detalle encendió algo dentro de él. ¿Por qué Laura había pedido verlo? ¿Qué verdad aguardaba al final de ese pasillo? Lo que Daniel aún no sabía era que esa llamada sería el inicio de una transformación mucho más profunda que cualquier amor perdido. El llamado. La voz de la enfermera resonó con un tono suave, pero firme: señor Morete, la paciente pidió verlo. Aquella frase quedó flotando en el aire, como una nota suspendida en medio del misterio. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de curiosidad y temor. Por un instante, pensó en huir de lo que su corazón le gritaba. Pero había algo más fuerte que su orgullo, la emoción de un lazo invisible que aún lo unía a Laura. Era como si el destino lo empujara suavemente hacia una reflexión que llevaba demasiado tiempo postergando. El corredor del hospital parecía interminable, un túnel de luces blancas que marcaba el paso entre su pasado y su posible redención. Cada paso que daba resonaba con ecos de recuerdos,
risas que se habían apagado, promesas incumplidas, silencios cargados de drama. Había un suspenso profundo en su respiración, una sensación de que estaba cruzando una frontera emocional. Y aunque no sabía qué encontraría al final, su mente repetía una sola palabra: cambio. El olor a alcohol y medicina se mezclaba con el ruido lejano de los monitores. Cada sonido lo hacía pensar en la vida misma, en su fragilidad y en la paradoja de quienes solo valoran el corazón cuando sienten que lo han perdido. Daniel sintió que este llamado no era solo de Laura, sino del universo, pidiéndole que mirara dentro de sí. Su motivación ya no era el orgullo ni el control, sino una nueva esperanza de reconciliarse con su humanidad. Mientras avanzaba, se dio cuenta de algo curioso: cada paso hacia esa habitación era también un paso hacia su propia superación. Ya no era el hombre arrogante que creía tener todas las respuestas, ahora caminaba con inspiración y miedo al mismo tiempo, una mezcla poderosa que solo se siente cuando uno está a punto de transformarse. El impacto de ese momento no estaba en las palabras, sino en el silencio entre ellas. La puerta al final del pasillo tenía una placa con un nombre que parecía brillar más que los demás: Laura Morete. El apellido compartido le produjo un vuelco en el pecho. Era una ironía del destino, un recordatorio de que los lazos del corazón no se deshacen tan fácilmente. Su respiración se volvió lenta, controlada, como quien se prepara para una batalla interna. Y aunque temía lo que estaba a punto de escuchar, sabía que no podía escapar. Daniel extendió la mano hacia el picaporte, dudó unos segundos, y finalmente entró. La habitación estaba en penumbra, iluminada por una luz cálida que parecía venir del alma de Laura. Ella lo miró sin decir palabra, con esa serenidad que nace del dolor transformado en sabiduría. En ese instante, Daniel comprendió que la verdadera narración de sus vidas apenas comenzaba. Pero aún no imaginaba que aquel encuentro traería una verdad que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la redención. El reencuentro. La habitación estaba silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar aquel momento. Laura, recostada y frágil, levantó la mirada cuando Daniel entró. No hubo palabras al principio, solo una tensión invisible llena de recuerdos y misterio. Él no sabía si acercarse o pedir perdón, y ella no sabía si llorar o fingir que ya nada dolía. Era el tipo de drama que no necesita diálogos, porque el corazón habla con gestos que la razón no entiende. Daniel intentó articular algo, pero su voz se quebró antes de formar sentido. ¿Es mío?, preguntó finalmente, y la frase flotó en el aire como una confesión tardía. Laura lo miró con calma, esa serenidad que nace del sufrimiento y de la reflexión. ¿Crees que escondería algo así por capricho?, respondió, sin elevar el tono. La emoción de sus palabras lo atravesó como una espada. Era la paradoja de quien hiere y a la vez busca ser perdonado. En sus ojos había una mezcla de esperanza y resignación. El bebé dormía en una cuna junto a la cama, símbolo vivo del destino que los unía y los separaba al mismo tiempo. Daniel se acercó lentamente, observando esa pequeña vida que respiraba con paz, ajena al drama que lo rodeaba. Por un instante, sintió inspiración, comprendió que el amor no se mide por el tiempo, sino por la capacidad de volver a sentirlo. La presencia del niño era un recordatorio silencioso de que la familia no siempre nace del control, sino de los errores que uno se atreve a corregir. Laura bajó la mirada, ocultando una lágrima que le quemaba la mejilla. Había algo liberador en decir la verdad, aunque doliera. Ella ya no buscaba venganza ni consuelo, solo superación. Su motivación era cuidar de su hijo y sanar lo que el pasado había quebrado. En ese instante, ambos entendieron que el amor maduro no siempre promete finales felices, pero sí deja huellas que transforman. El impacto de ese reencuentro no estaba en el llanto, sino en el silencio que vino después. Daniel quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta.
Había tanto que explicar, tanto que lamentar. Sin embargo, entendió que a veces el perdón no se pide, se demuestra. Su mirada se posó en Laura, no con deseo, sino con gratitud y reflexión. Por primera vez, aceptó que no era el héroe de su propia narración, sino alguien que aún debía aprender sobre humildad y cambio. Y mientras él acariciaba suavemente la mano de Laura, una sombra se movió detrás de la puerta. Un perfume familiar llenó la habitación. Era Camila, la novia actual de Daniel, que observaba desde el umbral con los ojos abiertos por la sorpresa. Lo que había comenzado como un reencuentro íntimo, estaba a punto de transformarse en un suspenso aún mayor, donde la verdad pondría a prueba todos los corazones presentes. El triángulo y el ultimátum. Camila quedó inmóvil por unos segundos, observando aquella escena que jamás imaginó presenciar. El rostro de Daniel junto al de Laura, la cuna al lado, y el silencio cargado de misterio formaban un cuadro imposible de ignorar. La sorpresa inicial se transformó en drama puro, una mezcla de rabia, incredulidad y dolor. Su respiración se aceleró mientras trataba de ordenar los pensamientos. El destino, caprichoso como siempre, la había llevado justo al momento donde la verdad no podía seguir escondida. Laura levantó la mirada al sentir su presencia. Su expresión no era de culpa, sino de serenidad. Sabía que ese instante sería inevitable, y que la vida misma había decidido mostrar lo que se intentó ocultar. Camila, murmuró Daniel, con una voz rota que apenas salía de su pecho. Pero ya era tarde. Ella ya había entendido todo. En ese instante, 3 corazones latían al ritmo del suspenso, atrapados en una paradoja, el amor que une y destruye al mismo tiempo. ¿Quién es ella para ti, Daniel?, preguntó Camila, aunque la respuesta ya dolía en su mirada. El silencio se volvió insoportable, y Laura, con dignidad, respondió, soy quien él dejó atrás, pero nunca quien lo olvidó. Fue una frase con impacto, pronunciada con la calma de quien ya ha llorado demasiado. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la culpa pesaba tanto que apenas podía sostenerse. Era la escena exacta donde el orgullo muere y la reflexión empieza. Camila, entre lágrimas, lanzó la frase que lo cambió todo, yo o eso. La palabra eso dolió más que cualquier golpe. El ultimátum quedó suspendido en el aire, dividiendo su vida en un antes y un después. Daniel la miró, intentando explicarse, pero no había excusas que sonaran honestas. Laura observaba en silencio, sabiendo que no podía intervenir en una batalla que ya no le pertenecía. La emoción se desbordaba en el ambiente, mientras el destino los ponía a prueba con una crudeza divina. En su mente, Daniel comprendía que no podía seguir viviendo entre 2 verdades. Su reflexión fue rápida y dolorosa, toda superación requiere una pérdida. Y aunque amaba a Camila, algo dentro de él sabía que lo unía a Laura trascendía la lógica. Era inspiración, era familia, era esperanza. Pero el precio de la honestidad era alto, y pronto lo descubriría. Camila dio un paso atrás, conteniendo las lágrimas. No quiero verte más, dijo finalmente, antes de girarse y salir, dejando tras de sí un eco que sonaba a despedida. Daniel no intentó detenerla. No porque no le importara, sino porque entendía que aquel cambio era inevitable. Miró a Laura, buscando consuelo, pero ella apartó la mirada. En ese instante, perdió a ambas, sin darse cuenta de que aquella caída no era el final, sino el inicio de su verdadera redención. La caída, el sonido de los pasos de Camila alejándose quedó grabado en la mente de Daniel, como un eco imposible de apagar. La habitación, antes cargada de suspenso y tensión, se sumió en un silencio pesado, casi sagrado. Laura seguía inmóvil, sin pronunciar palabra. En sus ojos había reflexión y tristeza, pero también una fuerza silenciosa que imponía respeto.
Daniel comprendió entonces que había perdido más de lo que imaginaba, no solo a 2 mujeres, sino también la versión de sí mismo que creía tener bajo control. Era el inicio de su verdadera caída, el punto donde la superación solo puede nacer desde las ruinas. El corredor del hospital se extendía frente a él, vacío y frío, como un espejo de su propio interior. Cada paso que daba resonaba como un lamento. Las luces parpadeantes parecían recordarle sus errores, uno por uno, en una especie de narración muda. La vida, con su ironía, le mostraba que el orgullo no construye hogares, ni el ego llena el corazón. Todo lo que alguna vez le dio seguridad, dinero, estatus, control, ahora le parecía ridículamente pequeño frente al vacío que lo devoraba. Esa noche, Daniel regresó a casa solo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración mezclada con pensamientos que no lo dejaban dormir. Recordó la voz de Laura, la mirada de Camila, el llanto lejano del bebé. Todo se combinaba en una sinfonía de culpa y reflexión. Por primera vez, comprendió que había vivido huyendo del destino, y que cada decisión tomada por miedo lo había alejado de lo que realmente importaba. El impacto emocional era devastador, pero también necesario. Durante los días siguientes, evitó llamadas, canceló reuniones y dejó de aparecer en su empresa. No sabía cómo explicar lo que sentía, porque ni él mismo lo entendía. Su mente era un torbellino de recuerdos, misterio y preguntas sin respuesta. La motivación de seguir se desvanecía lentamente, pero algo dentro de él, una chispa diminuta de esperanza, se negaba a extinguirse. Tal vez esa era la semilla de su redención, oculta bajo la ceniza de sus errores. A veces, el universo necesita rompernos para mostrarnos lo que realmente somos. Daniel, en su soledad, empezó a escribir pensamientos sueltos en un cuaderno viejo, frases de reflexión, confesiones que jamás se había permitido. Era su forma de sanar, de liberar el drama acumulado en el alma. En esas páginas comenzó a descubrir la inspiración que siempre buscó fuera, sin saber que estaba dentro. Una tarde, mientras leía sus notas, comprendió algo: la caída no era su final, sino su inicio. El destino no lo había castigado, solo lo estaba preparando. Pero antes de reconstruirse, debía enfrentar una última verdad: si realmente quería redimirse, tendría que mirar a Laura a los ojos una vez más. Y así, con el corazón temblando pero decidido, tomó las llaves del coche. Era hora de volver al hospital, aunque no imaginaba que lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. La búsqueda por la redención. El motor del coche rugía suave, pero dentro de Daniel el ruido era ensordecedor. Cada pensamiento lo empujaba hacia una mezcla de culpa y esperanza. Había pasado días intentando olvidar, pero comprendió que el olvido no cura, solo adormece. Con cada kilómetro recorrido, sentía que la vida le estaba ofreciendo una última oportunidad de superación. Ya no era el mismo hombre que entró al hospital días atrás. Algo dentro de él había cambiado, algo que lo empujaba a buscar no el perdón, sino el significado. La ciudad amanecía bajo una lluvia tenue, esa que parece lavar el alma. Daniel estacionó frente al hospital y se quedó unos minutos observando cómo las gotas resbalaban por el parabrisas. En cada reflejo, veía fragmentos de su destino: Laura, el bebé, las palabras que nunca dijo. Cerró los ojos y respiró hondo, como si al hacerlo pudiera limpiar años de orgullo. En ese silencio, sintió motivación por primera vez en mucho tiempo. No por el amor que perdió, sino por la persona que aún podía llegar a ser. Entró al edificio con paso firme, pero el corazón le latía con suspenso. Saludó a la recepcionista y preguntó por Laura, esperando que no lo rechazaran. La mujer lo miró con compasión y señaló hacia el ala este. En ese instante, comprendió que el destino le estaba abriendo una puerta simbólica. Caminó por el pasillo y cada paso se sintió como una reflexión profunda.
Ya no huía de su dolor, lo abrazaba. Porque entendió que solo quien se enfrenta al abismo puede encontrar el verdadero cambio. Frente a la habitación, dudó. Su mente le jugaba con recuerdos dolorosos, pero su corazón le susurraba una sola palabra: adelante. Entró, y la escena lo desarmó. Laura, sentada junto a la ventana, sostenía al bebé dormido, con esa calma que solo nace del amor y la inspiración. El sol filtraba su luz sobre ellos, creando una imagen casi celestial. Daniel se quedó mudo, comprendiendo que estaba frente a lo más puro que había visto en su vida. Laura levantó la vista. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. En ella no había rencor, solo una mezcla de misterio y reflexión. Daniel se acercó despacio y, sin pedir permiso, se arrodilló. No era una súplica teatral, era una entrega genuina. No sé si puedo reparar lo que rompí, murmuró, pero quiero aprender a hacerlo bien esta vez. Sus palabras cargaban la emoción de quien por fin comprende que la verdadera fortaleza nace de la humildad. Laura lo observó en silencio. Por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era perdón todavía, pero sí una grieta en el muro del pasado. Empieza por estar aquí, le dijo con voz serena. Y esas palabras fueron para Daniel más poderosas que cualquier absolución. Sintió una corriente cálida en el pecho, una inspiración que lo llenó de esperanza. Sin saberlo, acababa de iniciar el camino hacia su redención, un camino que lo llevaría a descubrir algo mucho más profundo que el amor, el valor de sanar. La revelación de la enfermedad días después, Daniel regresó al hospital con flores, decidido a comenzar de nuevo. Pero al llegar, el ambiente lo golpeó con una sensación de suspenso que no supo explicar. La habitación de Laura estaba vacía. El silencio, esta vez, no tenía paz, sino misterio. Caminó hasta el pasillo y encontró a una enfermera conocida. ¿Dónde está la señora Morete?, preguntó, con el alma en la garganta. La mujer bajó la mirada y respondió con voz suave: en cuidados intensivos, tuvo una recaída. En ese instante, la vida le dio otro golpe, recordándole que el destino no suele avisar antes de enseñar sus lecciones más duras. Horas más tarde, una mujer de cabello gris y ojos cansados se acercó a él. Era doña Clara, la madre de Laura. Su rostro reflejaba años de reflexión, amor y fatiga. Daniel la saludó con respeto, pero antes de que pudiera hablar, ella dijo algo que lo congeló: mi hija sufre de arritmia severa. El embarazo la debilitó más de lo que imaginábamos. Esa frase cayó sobre él como una losa. El drama que creía haber vivido era apenas una introducción a lo que venía. Su corazón se contrajo, entendiendo que esta vez no se trataba de un perdón sentimental, sino de una batalla por la vida. Doña Clara lo miró fijamente, con la sabiduría de quien ha visto mucho. Ella no te contó porque no quería que la vieras así. Quería que la recordaras fuerte. Daniel sintió una mezcla de culpa y esperanza, como si cada palabra de aquella mujer abriera una herida y la curara al mismo tiempo. A veces, hijo, el amor se demuestra en silencio, agregó ella, antes de retirarse. Esa frase quedó grabada en su mente, como una inspiración dolorosa pero luminosa. Era una lección de superación disfrazada de tragedia. A través del vidrio de la unidad médica, Daniel observó a Laura conectada a los monitores, su pecho elevándose con esfuerzo. Cada pitido del electrocardiograma era una sinfonía de suspenso, una danza entre la vida y la muerte. Y en medio de ese caos, algo se encendió dentro de él, una motivación profunda, casi sagrada, de estar presente, de ser útil. Ya no quería huir, ni mirar de lejos, quería ser parte del milagro, aunque le doliera. Comprendió que a veces el destino nos devuelve a quien amamos no para revivir el pasado, sino para transformarlo en propósito. Durante las horas siguientes,
se mantuvo junto a doña Clara, sin apartarse del pasillo. Recordó los días en que él mismo había dejado de escuchar su propio corazón, reemplazando el amor con orgullo. Esa reflexión lo hizo llorar en silencio. Por primera vez, entendió que Laura siempre había sido su brújula moral, la voz que lo empujaba hacia la esperanza. Su enfermedad era más que un diagnóstico, era una metáfora viva del daño que él mismo le había causado, del latido que se había perdido entre ambos. Cuando finalmente la vio despertar, Laura lo miró con los ojos llenos de ternura y cansancio. Su voz, débil pero clara, rompió el silencio. Te dije que no quería verte sufrir. Daniel tomó su mano, temblando. No me dejes hacerlo solo, respondió. En ese instante, el impacto fue absoluto. El amor no siempre llega como recompensa, a veces se manifiesta como misión. Y mientras ella sonreía suavemente, el monitor seguía marcando el ritmo de su narración conjunta, un compás frágil que aún guardaba promesa de esperanza. El compromiso desde aquel día, Daniel no volvió a ser el mismo. Cada mañana llegaba al hospital antes de que amaneciera, llevando café para las enfermeras y flores para la habitación de Laura. Era un hombre en cambio, no por obligación, sino por convicción. Se sentaba en silencio junto a su cama, leyendo en voz baja fragmentos de libros sobre esperanza y superación. Aquella rutina, tan sencilla, se convirtió en su manera de orar. No buscaba absolución, buscaba redención. La vida, poco a poco, le mostraba que el amor verdadero no siempre se grita, a veces se demuestra en los gestos más pequeños. Laura lo observaba en silencio, sorprendida por esa transformación. Aquel hombre altivo que una vez conoció se había vuelto humilde, casi luminoso. En su mirada ya no había soberbia, sino reflexión y ternura. Había aprendido que el amor maduro no necesita control, sino presencia. A veces se reían de cosas insignificantes, una palabra mal pronunciada, una enfermera distraída, y esos momentos, aunque breves, traían emoción al aire. Eran señales de vida, chispas de inspiración que recordaban que incluso en el dolor, todavía existía lugar para la familia. Poco a poco, Daniel empezó a extender su compromiso más allá del hospital. Renunció a proyectos vacíos, se alejó de las personas que lo mantenían atado a una vida superficial. Su motivación se volvió clara: cuidar de Laura, proteger al bebé, y cuidar también de sí mismo. Era una narración distinta, construida sobre los escombros de su antiguo yo. No buscaba reconocimiento, solo quería mirar atrás y saber que hizo lo correcto. Cada acción, por mínima que fuera, tenía un propósito: sanar. En una de las tardes, mientras Laura descansaba, doña Clara se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Dios a veces tarda, pero nunca olvida a los que cambian con el corazón, le dijo. Daniel sonrió con humildad. No respondía con palabras, lo hacía con acciones. Aprendió que la superación no se trata de olvidar el pasado, sino de reconciliarse con él. Ese pensamiento se convirtió en su guía, en una inspiración diaria que lo mantenía firme. Laura empezó a mejorar, lentamente. El color volvió a su rostro y su voz recuperó fuerza. Cada progreso era una victoria compartida, una promesa cumplida entre ambos. Y aunque la confianza tardaba en reconstruirse, la esperanza crecía como una planta que se niega a morir. Había risas suaves, miradas largas y silencios que decían más que cualquier palabra. Para Daniel, cada día junto a ella era una oportunidad de renacer. Sin embargo, justo cuando todo parecía calmarse, el destino volvió a ponerlos a prueba. Una noche, los médicos pidieron nuevos exámenes, había inconsistencias en los resultados. Daniel sintió el suspenso regresar como un relámpago inesperado. Laura lo tranquilizó con una sonrisa débil, pero su mirada delataba algo más, intuía que venía otra batalla. Y mientras él le sostenía la mano, sin soltarla ni un segundo,
Ambos comprendieron que el amor no siempre promete paz, pero sí da fuerza para resistir el drama que aún está por venir. La recaída de salud y la fe. Las luces del hospital parecían más frías aquella noche. Daniel sintió que el aire se hacía pesado, y que cada sonido, un monitor, un paso, un suspiro, llevaba consigo un toque de suspenso. Los médicos hablaron en voz baja, usando palabras que él apenas comprendía: divergencias, riesgo, nueva evaluación. Su cuerpo estaba allí, pero su mente vagaba entre el misterio y el miedo. Laura, en cambio, lo miraba con una serenidad que desarmaba. «No te preocupes», le dijo con voz suave, «a veces el destino pone pruebas para que recordemos en qué creemos». Y fue en ese momento cuando Daniel entendió que la fe no se enseña, se vive. Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en un santuario silencioso. Compañeros, enfermeras y hasta desconocidos se unieron en una red de esperanza. Algunos rezaban, otros simplemente acompañaban con una mirada cálida. Daniel organizó una pequeña cadena de oración, enviando mensajes a todos los que conocía. La respuesta fue abrumadora: docenas de personas se ofrecieron a orar por la vida de Laura. Era una manifestación pura de familia espiritual, de motivación colectiva. Cada palabra de aliento, cada lágrima, se transformaba en energía viva que llenaba los pasillos. A medida que pasaban las horas, los resultados seguían inciertos. Daniel no dormía, pero tampoco se rendía. Había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. En las noches más largas, se quedaba junto a la ventana mirando las luces de la ciudad, reflexionando sobre el cambio que había vivido. «Dios», murmuraba, «si me la devuelves, prometo honrarla como mereces». No era una súplica de culpa, sino un acto de reflexión profunda. Sabía que el drama que vivía no era castigo, sino una oportunidad divina de superación. El amanecer del tercer día trajo algo distinto. Los doctores entraron en silencio, revisaron los monitores y se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos, con expresión incrédula, dijo: «No hay rastro de arritmia». Daniel no entendió al principio, pero la sonrisa del médico lo confirmó: el milagro había ocurrido. Laura estaba sana. Aquello que la ciencia no explicaba, la fe lo había transformado. El impacto fue tan grande que algunos lloraron, otros aplaudieron, y Daniel simplemente cayó de rodillas, agradeciendo entre sollozos. Laura despertó poco después, con una luz distinta en los ojos. «Te lo dije», susurró, «el amor cura». Esa frase quedó grabada en la narración de Daniel como la verdad más profunda que había escuchado. Comprendió que la vida no siempre responde con lógica, sino con paradojas que enseñan. Aquella enfermedad había sido un puente hacia la fe, hacia el corazón que había olvidado. En ese instante, el dolor dio paso a la inspiración, y la desesperación se transformó en gratitud. Esa misma tarde, Daniel rompió definitivamente con Camila, enviándole un mensaje corto pero honesto. No por rencor, sino por cierre. Sabía que no podía seguir viviendo dividido entre el pasado y el milagro que tenía frente a él. Mientras observaba a Laura dormir, comprendió que el verdadero amor no pide garantías, se entrega. Y mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, Daniel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pero aún no sabía que lo que venía después no sería solo una historia de curación, sino de renacimiento. El renacimiento del hospital quedó atrás, pero el eco de lo vivido permaneció dentro de Daniel y Laura como una huella imborrable. Volver a casa fue como cruzar un umbral invisible entre la oscuridad y la esperanza. Daniel, que antes temía al silencio, ahora lo encontraba sagrado. Pasaba horas observando a su hijo, Miguel, dormido en sus brazos, sintiendo que cada respiración del bebé era un recordatorio de la vida, del destino que decidió darles otra oportunidad. En esa cotidianidad sencilla,
Daniel descubrió que el verdadero milagro no había sido la curación, sino la transformación interior que ambos habían vivido. Los días transcurrían con una paz nueva, tejida con hilos de amor, superación y reflexión. Laura, aún débil pero sonriente, retomaba pequeños hábitos: preparar té, cantar suavemente al bebé, mirar por la ventana al amanecer. Daniel la acompañaba en cada gesto, aprendiendo a valorar lo que antes consideraba insignificante. Había inspiración en todo, en un pañal cambiado, en una risa compartida, en la familia que renacía paso a paso. Aquellos momentos, tan simples, contenían más emoción que cualquier triunfo material que él hubiera alcanzado antes. Camila, por su parte, desapareció sin dejar rastro. No hubo llamadas, ni mensajes, ni explicaciones. Era como si el destino la hubiera borrado de la narración de sus vidas para que el pasado pudiera descansar en paz. Daniel no sentía rencor, solo agradecimiento. A veces pensaba en ella como en un capítulo necesario para comprender quién no quería volver a ser. Su motivación ahora era proteger lo que tenía frente a los ojos, un hogar lleno de esperanza y una mujer que le enseñó que el amor real no exige, sino que inspira. Laura, en su proceso de recuperación, tuvo una idea que encendió algo en ambos. Decidió crear un grupo de apoyo para madres que habían atravesado embarazos difíciles o enfermedades cardíacas, madres de corazón. Daniel la ayudó a organizarlo, a diseñar folletos, a contactar hospitales. Pronto, ese pequeño proyecto se convirtió en una fuente de inspiración y reflexión para muchas mujeres. Verla sonreír nuevamente, rodeada de personas que encontraban fuerza en su historia, fue para Daniel la mayor recompensa. La vida, pensó, cobra sentido cuando lo que uno supera se convierte en luz para otros. Cada tarde, al regresar a casa, Daniel levantaba a Miguel en brazos y le decía en voz baja: «Tu nombre significa, quién es como Dios, y tú me recordaste quién quiero ser». Aquella frase se convirtió en su mantra, en su motivación diaria. Había encontrado un nuevo propósito, un equilibrio entre la fe y la acción, entre el pasado y el presente. Era un hombre nuevo, no porque lo hubiera decidido, sino porque la vida lo había moldeado con dolor y esperanza. Y así, entre risas, pañales y tardes de sol, Laura y Daniel reconstruyeron su historia. No de forma perfecta, sino humana. Porque entendieron que el amor maduro no consiste en no caer, sino en aprender a levantarse juntos. Cada día era un renacer, una narración viva de inspiración y familia, de superación y emoción. Pero el destino, siempre sabio y misterioso, aún les guardaba un último regalo: el amanecer de un nuevo comienzo. El nuevo comienzo. El sol de la mañana bañaba la casa con una luz dorada, cálida, como si el universo celebrara discretamente el regreso de la esperanza. Daniel y Laura se preparaban para algo especial. No había música, ni grandes decoraciones, pero el aire estaba cargado de emoción y significado. Frente a un pequeño altar adornado con flores blancas, tomaron de nuevo sus manos y pronunciaron sus votos. No eran las mismas promesas de antes, esas nacidas del deseo y la ilusión, sino juramentos construidos sobre reflexión, dolor y superación. En cada palabra había vida, en cada mirada, una narración que solo el destino podría haber escrito. El hijo de ambos, Miguel, dormía en brazos de doña Clara, quien observaba con una sonrisa llena de orgullo. Aquella escena no necesitaba testigos ni aplausos. Era íntima, sincera, profundamente humana. Laura vestía un sencillo vestido de lino, y Daniel no podía apartar los ojos de ella. «Gracias por quedarte», le dijo en voz baja. Ella respondió: «Gracias por aprender». Esa paradoja, agradecer lo difícil, amar lo imperfecto, se convirtió en el símbolo de su unión renovada. El impacto de esa escena no estaba en su grandeza, sino en su humildad. Con el tiempo, Laura consolidó su grupo, Madres de Corazón.
Las reuniones semanales se llenaban de historias de superación y esperanza. Mujeres que llegaban con miedo se iban con inspiración. Daniel, siempre presente, escuchaba con respeto, sintiendo que cada testimonio lo conectaba más con su propósito. Lo que antes había sido un camino de drama y culpa se había transformado en un proyecto de vida. Juntos, con amor y fe, habían convertido el dolor en motivación colectiva. Una tarde, mientras organizaban donaciones para el hospital, Laura se detuvo y miró a Daniel. ¿Te das cuenta?, dijo con voz suave, todo lo que perdimos era solo el principio de lo que íbamos a construir. Esa frase lo atravesó como un rayo de inspiración. Comprendió que la vida no devuelve lo que quita, pero ofrece algo mejor, la oportunidad de crear sentido en medio del caos. En ese instante, Daniel se dio cuenta de que ya no necesitaba probar nada al mundo. Lo tenía todo frente a él, familia, propósito y paz. El atardecer cayó sobre ellos con la serenidad de quien ha completado un ciclo. Miguel gateaba por el suelo, riendo, mientras Laura y Daniel lo observaban tomados de la mano. El silencio entre ellos era puro, lleno de reflexión. Habían comprendido que el amor no se mide por los días felices, sino por la capacidad de atravesar las tormentas sin soltar la mano del otro. Era el final de una historia y el principio de otra, más sencilla, pero infinitamente más real. La cámara imaginaria se alejaba de la escena, capturando esa narración de esperanza y renacimiento. En el fondo, se escuchaba el susurro de Daniel: a veces, el destino no destruye, solo reordena los caminos para que uno encuentre el verdadero hogar. Y así, con el alma en calma, el hombre que un día se perdió en la culpa y el orgullo finalmente encontró la inspiración que buscaba: amar sin miedo, vivir con propósito y agradecer incluso las caídas, porque cada caída fue una invitación divina a levantarse otra vez. Y así, cuando todo parecía perdido, la vida demostró una vez más que los finales no siempre son lo que parecen. Daniel y Laura aprendieron que el verdadero amor no es aquel que promete perfección, sino el que resiste, el que se reinventa, el que se levanta después de cada caída. Su historia no fue fácil, pero estuvo llena de esperanza, inspiración y reflexión. Una historia donde el destino no castigó, sino que enseñó, donde el dolor se convirtió en propósito y el perdón en renacimiento. Porque todos, en algún momento, hemos tenido un hospital al que volver, un lugar donde el pasado nos espera disfrazado de misterio, para mostrarnos que aún podemos cambiar, sanar y amar. Y cuando eso ocurre, el corazón se abre, y comprendemos que los milagros no siempre llegan del cielo, a veces nacen de nuestras propias decisiones. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, sentir o recordar, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal Caminos del Destino, activa las notificaciones y acompáñanos en más relatos que llenan el alma y nos recuerdan lo hermoso de estar vivos. Aquí encontrarás historias de familia, superación y vida, contadas con el corazón, para inspirarte y recordarte que siempre hay una nueva oportunidad de comenzar. Porque mientras haya esperanza, mientras haya vida, siempre habrá un nuevo destino esperando ser escrito.